Va. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángel Tapia, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad le hablaremos sobre la vida, la trayectoria del gran poeta peruano César Vallejo. También le contaremos qué lo motivó a escribir su poema Trilce. Todo esto lo sabrás en este video. Gracias. Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta peruano, el cual fue publicado en el año 1922 en la editorial Talleres de la Penitenciaria de Lima, el cual consta de 121 páginas de texto y 16 de prólogo. El idioma original de este poemario es el español. Trilce gira en torno de la muerte de la madre del poeta, que fue en agosto de 1918. Y también el poeta quiere expresar a través de este poemario, nos expresa el dolor humano, el dolor, el sufrimiento de la vida pasada, de la infancia del escritor, y también de una frustración amorosa. Sabemos que las mujeres fueron una clave importante en la vida del poeta, y también está basada en la muerte de su gran amigo, el escritor Abraham Valdelomar, y de hecho su estadía en la cárcel del escritor. Buenas tardes, en este momento voy a exponer acerca de los datos biográficos más importantes en la vida de Vallejo. Es un autor célebre, muy reconocido a nivel universal, sobresaliente en poesía, principalmente en la vanguardia. Nace un 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco. Vive su infancia junto a sus padres, la señora María de los Santos Mendoza y su padre, el señor Francisco de Paula Vallejo, de profesión abogado. Tiene muchos conocimientos acerca de política, pero sin embargo considera a su madre muy significativa en su vida porque cumple un rol muy importante en el hogar. Estudia en el colegio primario 271 de su misma ciudad natal y sus estudios secundarios en el colegio San Nicolás. Decide continuar con sus estudios superiores y va a la Universidad de Trujillo, en donde se matricula en letras. Debido a sus carencias económicas, es que decide retornar a su ciudad natal, donde puede ver de cerca la explotación de los mineros de Caribilca. Retoma sus estudios en la misma universidad y se puede graduar con su tesis Romanticismo en la poesía castellana. Viaja a la ciudad de Lima, en donde puede dar cátedra como docente en el Colegio Guadalupe, donde puede conocer de cerca a su alumno Ciro Alegría. Retorna a su ciudad natal, en donde en unas festividades patronales se le inculpa del delito de incendio, por el cual es encarcelado. Desde prisión puede escribir su poema Trilce, que es muy polémico para aquel entonces, porque bastantes intelectuales lo pueden catalogar como un poemario que no tiene ningún significado, que no es, que es poco entendible para ellos. París. Después de que César Vallejo vivió muchos años en el Perú, lleno de injusticias y padecimientos, Vallejo decide irse a París, donde se reúne con grandes escritores. Debido a lo que había pasado aquí en Perú, decide viajar hacia ese país y posteriormente también viajaría hacia otros países, como Rusia y España, pero siempre recordaría lo pasado o lo vivido aquí en Perú. Diversos autores como Antenor Orrego y Juan Espejo
se basan en narrar la vida de Vallejo en París, pero desde una perspectiva muy diferente. En el caso de Juan Córdoba y Arnaldo Bazán y Ernesto More, en cambio ellos mencionan relatos exagerados de la vida de Vallejo en París y de su viuda, ¿no? Casi siempre con cosas contradictorias, omisión de fechas y más que todo yéndose a un lado político, como si tuviesen algún interés de por medio, ¿no? En desprestigiar a Vallejo. Existen pocas fuentes de la vida de Vallejo en Europa. Es lamentable esto, dijo el autor Clayton González, pues manifiesta que la imagen de Vallejo se vio muy perturbada y se vio muy dañada debido a que él cuando llegó a París no tenía muchos sustentos económicos y tuvo que hacer diversas cosas para poder sustentarse. Entonces, en París, pues vemos que Vallejo pasó una situación muy difícil, ¿no? Ya que no tenía los suficientes recursos para poder sostener. Posterior a ello, ya en su vida en París, Vallejo conoce a Georgette, que viene a ser una persona muy importante para él, ¿no? Ya que ella lo acompañó en momentos muy difíciles, cuando él en París no tenía dónde estar ni tenía recursos económicos, ¿no? Inclusive no podía desarrollarse como escritor. Entonces, mencionan que Georgette y César Vallejo se conocieron en un barrio porque ellos vivían frente a frente. Ella vivía en un edificio y él vivía en una casa del frente. Al principio, cuando comenzó su relación, tenía muchos problemas con la mamá de Georgette porque no tenían una buena relación con ella. Posteriormente a eso, la mamá de Georgette fallece y ellos pueden iniciar su relación amorosa, ¿no? Entonces, es ahí donde Georgette fue pieza clave para que Vallejo pueda desarrollarse como escritor, porque ella fue quien lo apoyó en toda esta faceta y también lo apoya en sobrellevar los problemas financieros, ¿no? Posteriormente, Vallejo viaja a Rusia, eh, manteniendo algunas ideas del comunismo y apoyando algunas ideas narcisistas, ¿no? Pero después cambia un poco de parecer, indicando que no podría vivir en este país, ¿no? Debido a los conflictos. Tras la guerra civil también participa en un movimiento revolucionario en España. Posteriormente es ahí donde escribe el poema conocido como Trilce, ¿no? Tras, bueno, esta publicación hay muchos rumores de que Vallejo lo había hecho por un tema económico, más que por un tema de ser reconocido como un gran escritor, ¿no? Pero bueno, fue considerado por sus grandes amistades o las personas que lo conocían, decían que Vallejo era una persona muy humana, era muy humilde, que era un gran compañero y tenía mucha facilidad para hacer amistades, ¿no? Era un gran amigo. Debido a los obstáculos que él tuvo que pasar y a pesar de los obstáculos económicos, pudo mantener una vida muy vigorosa, ¿no? Realizó, como podemos ver, diversos viajes, ¿no? Pero al finalizar estos tiempos, debido a una descompensación en su salud, pues Vallejo fallece en 1938 en la ciudad de París. Análisis del poema Trilce. Abuelita nativa Miguel, cuidado por ir por ahí, por donde acaban de pasar gagueando sus memorias dobladoras, penas, hacia el silencio del corral, y por donde las gallinas que se están acostando topan, se han espantado tanto, mejor estamos aquí nomás, madre dijo que no demoraría. Aquí se ve mucho lo coloquial. César Vallejo muestra su capacidad de tomarlo el yo lírico y transformarlo. Entre algunos artículos escritos por la prensa está El mundo de Trilce. Dice que Trilce es un libro importante porque establece un lenguaje personal y distinto, al crear nuevas palabras y sonoridad de la misma y una sensibilidad diferente. Artículo Trilce. Trilce es el libro de poesía más radical escrito en lengua española, aparecido en el momento de irrupción del vanguardismo en el mundo, que pregonaba una renovación o cambio de los estereotipos de la estética en la poesía. ¿Qué es Trilce? Trilce es el poemario más importante y conocido del autor César Vallejo. ¿Cuáles son las características de Trilce? Trilce se puede definir con dos características principales que la separan de otras obras de Vallejo, las cuales serían difícil por su escritura hermética y demandante. La reflexión que nos brinda el poema Trilce es que debemos ser realistas con nosotros mismos,
ya que la vida es una muerte progresiva que nos persigue continuamente. También nos enseña que no debemos complicarnos mucho en los problemas que podemos enfrentar a lo largo de la vida, sino dando soluciones. Como seres humanos, siempre sentiremos tristeza, angustia o desamparo, cualquier sea la causa que nos implica a sentir esas emociones nostálgicas. Nosotros debemos de buscar la forma de salir de ese hundimiento emocional que puede amenazar nuestra integridad. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué piensa usted sobre la muerte o la pérdida de un ser querido? Esta pregunta nos hacemos aquí en el poema Trilce de César Vallejo. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva sobre la muerte, pienso que es algo natural y que todo ser humano pasará por esto. Dejaremos de existir en algún momento. Es como nos dice y nos da a entender también el poema Trilce. Sin embargo, con referente a la pérdida de un ser querido, como padre, madre, ¿no? Y hermanos, es bien nostálgico, es triste, ya que son seres que tienes siempre a tu lado. Siempre pasas anécdotas, historias, sueños, entre otros. Son difíciles de olvidar, pero lo único que se puede hacer es asimilar la situación. Gracias. César Vallejo fue un poeta muy reconocido a nivel nacional y mundial. Él nació en la ciudad de Santiago de Chuco. Fue un gran escritor. Redactó muchas obras, entre las cuales está el poemario Trilce. En 1920, cuando el reconocido poeta se encontraba en la cárcel, nos muestra diversos sentimientos, como es el sufrimiento, la decepción amorosa, la pérdida de un familiar, etc. A través de este poemario nos hemos informado un poco más sobre su vida. Luego de muchas investigaciones, se llegó a la conclusión de que el término trilce tiene un vínculo con la palabra triste y dulce. También hay otra aclaración de que trilce sería una flor de Santiago de Chuco. César Vallejo fue un gran escritor y por más dificultades y problemas que tuvo en su vida, siempre salió adelante.